Ahora vamos a pasar a crear las diversas placas que formarán parte de la conexión. Creemos un nuevo archivo, en este caso va a ser directamente una presi-pt. Empezamos típicamente el proceso con iniciar un bosquejo 2D donde voy a escoger XY y vamos a empezar por la placa Emplate de conexión principal. Para ello voy a utilizar la herramienta de rectángulo, pero no por 2 puntos, sino que voy a escoger la opción de rectángulo centrado en 2 puntos. Entonces hago clic en el punto central y en las dimensiones de ancho y largo noten que automáticamente me está permitiendo editar, está resaltado en azul el ancho. Voy a colocar 200 y presiono tabulador para pasar a la siguiente dimensión, que va a ser 450, presionando Enter para culminar. Presionamos escape para salir de la herramienta, nos alejamos y noten que ya de forma automática se ha creado la conexión, se ha creado, mejor dicho, el bosquejo, pero también las cotas, ¿sí?, que representan ese bosquejo, así que las líneas están directamente en negro. Lo siguiente es que debemos crear puntos representativos donde van a ir los agujeros. Acá hacemos un inciso. Realmente podríamos crear la placa y luego utilizar la herramienta de colocación de pernos de Inventor para que se creen los agujeros automáticamente sobre la pieza secundaria. Nosotros podríamos empezar por una pieza totalmente sin agujeros y luego que se realice el ensamblaje, hacer una pieza de taladrado o la herramienta de taladrado y colocación de pernos para que luego se pasen los agujeros desde el ensamblaje. En este caso vamos a empezar haciendo los agujeros por nuestra cuenta y luego veremos más adelante que también podríamos haber utilizado la herramienta de pernos para inclusive crear los agujeros en las piezas principales, en los perfiles extruidos. Para poder crear aproximadamente los agujeros o de forma exacta los agujeros, es necesario que tengamos activada esta opción donde dice creación de punto central. Es decir, esto quiere decir, como ocurría en el caso de creación de líneas, que todos los puntos que se creen tendrán asociada esta característica. Si nosotros desactivamos esta opción, los puntos que se creen no serán tomados como centros, pero si los activamos, sí serán tomados como centro. Como nosotros estamos buscando la manera de representar los agujeros, pero estos agujeros deberán hacerse a través de una extrusión por vacío o precisamente por la herramienta de agujero que está en el modelo 3D. En primer lugar, antes de poder utilizar esta herramienta de agujero, tenemos que haber creado en el bosquejo, o el boceto, cuáles serán esos puntos centrales. Activo entonces la opción de centro, activo la herramienta de puntos y vamos a colocar un punto por acá. Noten que no he dicho específicamente cuál es la distancia al punto. Entonces voy a presionar escape y vamos a utilizar la herramienta de cota para acotar de este punto a este elemento. Y en este caso vamos a colocar una distancia de 50. Luego vamos a volver a utilizar cota, simplemente con la letra D de este punto a este otro, también de 50. Esa va a ser la posición del primer agujero. Queremos que este sea simétrico. Entonces podríamos en primer lugar crear una línea, asegurarnos de que sea una línea de simetría. Voy a colocarla en cualquier lugar por acá. Ahora voy a hacer el típico arrastre hacia el centro para que quede vinculada. Y ahora voy a decirle que genere una simetría de este punto a partir de este eje. Aplicamos. Entonces ahí pueden ver que se ha creado el eje también, o digamos el centro del agujero posterior que vamos a definir posteriormente de forma simétrica. ¿Dónde están los demás elementos? Bueno, simplemente vamos a crear un punto que, por cierto, va a estar alineado con el punto anterior. Noten que cuando yo bajo un poco, puedo ver ahí una línea que se extiende desde el punto anterior. Al hacer clic, eso pues garantizaría que estén alineados. Si presionamos la tecla escape, podemos ir a la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes verán la opción de observar todas las restricciones. Esta también puede ser activada por el atajo de teclado FB. Pero eso nos va a permitir ver cuáles son las restricciones asociadas a esos elementos. Fíjense, yo podría decir que hay una restricción vertical entre dos objetos. Puede ser este y este. De tal manera que ahora estos objetos están restringidos
y siempre van a estar alineados de forma vertical. Noten que yo seleccionarlo me dice que hay una restricción vertical entre los dos. Vamos a utilizar ahora el elemento de cota entre estos dos puntos y vamos a ver cuál es la distancia. En este caso una distancia de 93 milímetros queremos utilizar. Vamos a seguir generando puntos. En este caso voy a generar 3 más inmediatamente. Perfecto. Voy a utilizar la herramienta de cota de este al anterior y cada una de estas será, en primer lugar, 75. Vamos a hacer que sean alineados verticalmente entre este y este. Vamos a seguir otra cota entre estos dos elementos. Ahora va a ser 77. Y vamos a garantizar la alineación vertical entre estos dos puntos. Y por último, generamos una cota entre estos dos, que en este caso será de 75. Bien. Y nuevamente alineamos verticalmente estos dos puntos. Pues bien, la última cota que vamos a hacer es de verificación. Entre este punto y este otro nos está dando exactamente 80 milímetros. Eso debería darnos. Claro, acá noten que aparece en pantalla de advertencia donde dice que añadir esta cota va a sobre restringir el modelo. Claro, no es necesario, porque ya este punto está totalmente definido con su restricción vertical y la distancia desde el punto anterior. Entonces, ¿para qué agregar otra cota? Eso es una restricción que no es necesaria. Solamente quería verificar la distancia por mi cuenta. De hecho, yo puedo seleccionarlo y borrarlo. Muy bien. Ahora, a cada uno de estos elementos vamos a aplicarle una simetría. Es decir, seleccionando todos estos puntos y seleccionando este eje de simetría, aplicamos y terminamos. Y así hemos terminado la edición de nuestro boceto. Aplicamos terminar boceto. Ok, ahora a continuación vamos a crear una extrusión. Para eso, pues seleccionamos el elemento totalmente exterior y le damos el espesor de este elemento, que va a ser igual a 20 milímetros. En este caso vamos a usar 25 milímetros. Perfecto, 25 milímetros. Presionamos aceptar. Y ahora, ¿dónde están los agujeros? Noten que ha desaparecido el boceto. Por defecto, si ustedes van a la herramienta de extrusión, van a seguir viendo el boceto como una herramienta interna dentro de él. Si quisiéramos verlo continuamente, simplemente activamos su visibilidad y podríamos verlo, donde también se ven los puntos, ¿vale? Ahora, si vamos a la herramienta de agujeros, noten que automáticamente la herramienta de agujeros busca en los bocetos existentes aquellos puntos que hayan sido definidos como puntos centrales. Y nosotros podemos definir acá, de acuerdo con el estándar del perno que vayamos a utilizar, cuál es el tamaño del agujero. En este caso vamos a utilizar pernos M24 y 24 milímetros, pero noten que automáticamente Inventor está ajustando para nosotros, digamos, esa holgura que hay que darle de 2 milímetros extra. Entonces está generando agujeros de 26, definiendo un perno de 24 pasante. Fíjense que aquí se ve claramente. Presionamos aceptar y ya se han generado todos los agujeros justo donde lo deseábamos. Si queremos apagar la visualización del bosquejo, simplemente vamos a hacerle clic derecho y apagamos su visual. Ahí tenemos nuestra placa. A esto le vamos a llamar, vamos a guardarlo, en plate. Presionamos guardar. Vamos a crear las otras placas. Estas van a ser las de los rigidizadores de columna. Entonces volvemos a decir acá nueva pieza IPT. Muy bien, en este caso la pieza IPT vamos a generar un boceto 2D, también vamos a hacerlo en plano XY. Vamos a crear un rectángulo que igualmente va a ser centrado. Las dimensiones serán 170 horizontal, tabulador, 95 vertical. Y ahora vamos a utilizar la herramienta de chamfer para generar un chaflán de 20 milímetros en estas longitudes, 20 en X, 20 en Y. Entonces vamos a chaflán, decimos que la distancia será de 20 y ahora seleccionamos los objetos. Noten que acaba de colocar 20 a cada lado e igual estas dos líneas y generamos esos dos chamfers. Presionamos aceptar y terminar boceto. Vamos a extruirlo
En este caso no será de 25, sino de 15 milímetros. Presionamos aceptar. Muy bien. Ahora vamos a guardar esta pieza y la vamos a llamar rigidizador de columna. Perfecto. Volvamos al inicio y creemos ahora una última parte donde vamos a utilizar realmente nuevo IPT, pieza IPT. Este va a ser el rigidizador que se conectará al emplate y a la viga IP330. Entonces vamos a crear un nuevo boceto, también en plano XY, y vamos a simplemente empezar a dibujar de la siguiente manera. Ubicándome en el centro para que quede una vez vinculado al origen, voy a dibujar hacia arriba unas ciertas distancias, no me interesa cuánto realmente, unas ciertas distancias, siguiendo esta forma y cerrándolo. Presionamos clic derecho, aceptar. Noten que al menos las líneas vertical y horizontal están totalmente restringidas ya de color negro porque fueron ajustadas al origen. Ahora lo que nos queda es ajustar estas distancias. En primer lugar, utilizando D, comando D de dimensión, vamos a decir que esto sea de 120 milímetros. Muy bien. Otra vez comando dimensión, de acá dimensión, de esta línea a esta otra. Vamos a colocar 90 milímetros. Y bueno, esto debería garantizarnos ahora, además de eso, estas deberían medir 15 cada una. Entonces vamos a colocar 15 por este lado y nuevamente acá en la cota de este otro vamos a colocar 15. Y ya de esta manera está totalmente restringido. Presionamos terminar boceto. Está terminado. Vamos a extruirlo y vamos a hacer una extrusión de 15 milímetros. Aceptar. Guardamos esta pieza como rigidizador de placa. Y entonces, si nosotros volvemos al inicio, vamos a ver que tenemos pues, prácticamente todos los componentes ya creados que formarán parte de nuestro proyecto. Tenemos los perfiles IP, HB, tenemos la placa en plate con sus agujeros, los rigidizadores que utilizaremos en la columna y los que utilizaremos para la placa en conexión con la viga IP. En la siguiente clase nos daremos a la tarea de ensamblar todas estas piezas que hemos creado por separado para generar una única conexión.